Bueno gente, esto es una noticia que ya todo el mundo sabe evidentemente y es una noticia que a algunas personas le ha traído mucha alegría y directamente a otras le ha traído molestia. Desde mi punto de vista, o sea, mi opinión personal, me parece muy bien que haya conseguido las metas que ha logrado conseguir hasta ahora. Y me refiero a Francis Ngannou contra Tyson Fury. Finalmente, Francis Ngannou consiguió la pelea de valor que él quería en el boxeo. O sea, la pelea que realmente le va a dar una cantidad de dinero exorbitante. Es una pelea que todavía quedan muchos huecos por saber exactamente qué es lo que va a estar de por medio, cuántos rounds se van a hacer, cómo se va a dar. Ya sabemos que va a ser en Abu Dhabi, esto es evidente. Ya sabemos que es un lugar donde por regla general hacen este tipo de cosas porque hay muchísimo dinero de por medio, evidentemente. Otra cosa que no sabemos, o que directamente hasta ahora no se sabe, pero que muy probablemente vamos a estar sabiendo al paso de los días, es si la PFL va a tener cierta popularidad en todo esto, o sea, si la PFL va a estar involucrada en todo esto, o directamente Francis Ngannou lo va a hacer prácticamente como un tipo libre, ¿no? Porque esto fue parte del contrato que él tuvo precisamente con la PFL. Ahora bien, por un lado, a mí no me molesta que él haya conseguido esto. Por otro lado, sí, o sea, me deja un poco de mal sabor de boca que la PFL, a pesar de todo el dinerazo que ha gastado con él, a pesar de este fichaje estrella, ¿no?, entre comillas, que ha logrado la PFL, pues que no sea parte de esto. Me encantaría que la PFL también sacara su tajada, como todas las cosas, y que cada parte, ¿no?, ganara lo que están pidiendo, directamente lo que se merece, ¿no?, desde mi punto de vista. Ahora bien, algo bien interesante con todo esto es que Ngannou ha logrado prácticamente todo lo que ha querido después que salió de la UFC. Ha logrado un contrato en el cual él sale bastante favorecido, y me refiero precisamente el contrato que tuvo con PFL, ¿no? Un contrato que le permite hacer un montón de cosas, un contrato que le da un montón de beneficios, ¿ok? Un montón de libertades y un montón de beneficios, cosas que él quería precisamente cuando estaba dentro de la UFC, y cosas por supuesto que la UFC nunca estuvo dispuesto a darle, o que directamente Dana White nunca estuvo dispuesto a darle, porque evidentemente son cosas que quizás la compañía sale desfavorecida, y esto no es algo que precisamente le guste, ¿no?, directamente al director o todos los que están involucrados en esto. Sin embargo, Francis Ngannou decidió salir de la UFC, salió bien con un cinturón, o sea, con el cinturón de los pesos pesados, el cinturón indiscutido de los pesos pesados, que esto hay que recalcarlo siempre, y por supuesto consigue esto con la PFL después de haber renunciado a otros contratos con otras compañías que querían que él formara parte de sus filas, ¿no? Y ahora ha conseguido, como ya les dije, el contrato que él estaba buscando. Algo que a mí, o sea, me parecía prácticamente imposible desde mis ojos, ¿no? Y la mayoría de la gente, yo creo que va a estar de acuerdo con esto, es que Francis Ngannou se veía bastante poco probable que consiguiera una pelea de este nombre, o sea, contra este nombre. Mucha gente pensó, incluso yo también pensé, que él iba a hacer, sí, una pelea de boxeo en algún momento del tiempo, pero contra peleadores de un poco de más bajo perfil. O sea, cualquier otro peleador que no fuera tan reconocido como lo es Tyson Fury. Tyson Fury ahora mismo representa lo más grande, o sea, el peak de los pesos pesados dentro del boxeo a nivel mundial. O sea, es la figura más relevante a nivel mundial en cuanto al boxeo de los pesos pesados, y esto es algo que hay que recalcar, eso es algo a remarcar. Y Francis Ngannou evidentemente le ha dado al gordo ahora. Es un tipo que ha conseguido lo que ha querido. Ha conseguido el contrato de oro, el contrato que mucha gente quisiera y el contrato que pocos consiguen, y es precisamente este contrato de pelea contra un tipo como Tyson Fury. Ahora bien, hay que hablar ciertas cosas. Yo creo, desde mi punto de vista, que Dana White debe estarse retorciendo el estómago, ¿no?, al ver cómo Francis Ngannou consigue la pelea contra Tyson Fury, y él, o sea, al él no poder hacer esta misma pelea contra Jon Jones. Como todos ustedes recuerdan, hace muy poco, ¿no?, hace quizás un mes más o menos, que ocurrió, ¿no?, este encontronazo mediante las redes sociales por parte de Jon Jones, por parte de Tyson Fury, donde el pie forzado de todo esto precisamente lo dio Joe Rogan, diciendo quién era el peleador más peligroso del mundo, quién era el tipo más peligroso del mundo, etc. Ustedes recuerdan que en este canal también estuvimos hablando sobre eso, y que Dana White rápidamente se metió, ¿no?, en medio de todo, se enganchó al tren para buscar precisamente una pelea de mucho dinero, para buscar otra vez una pelea parecida, ¿no?, a lo que fue Conor McGregor en su momento contra Mayweather, una pelea que le dio muchísimo dinero, una pelea que rompió múltiples récords de taquilla, y él buscó algo parecido. Sin embargo, no lo buscó dentro del boxeo, sino que más bien lo atrajo, o lo quería atraer dentro del octágono, dentro de la UFC, porque iba a ser algo diferente, iba a ser algo totalmente loco, algo que no había ocurrido hasta ahora, que un peleador con tanto renombre como lo es Tyson Fury fuera a pelear dentro de un octágono, ¿ok? Y Dana White quería esto, sin embargo, no se le dio. Evidentemente Tyson Fury no está dispuesto a arriesgar
digamos que su nombre o arriesgar su valor como peleador dentro del mercado, ¿no? Y perderlo rápidamente contra un tipo contra Jon Jones dentro de una jaula, porque era algo evidentemente que iba a ocurrir. Ahora bien, si hablamos un poco de las habilidades que presentan ambos peleadores, me refiero a Tyson Fury y Francis Ngannou, porque evidentemente se van a estar enfrentando dentro de un cuadrilátero donde no tiene nada que ver las habilidades que tiene Francis Ngannou, por ejemplo, en el suelo, ¿ok? Con una pelea que es totalmente de pie, una pelea que es totalmente boxeando, que solo se permiten las manos, no hay derribos, prácticamente no hay clinch. Sí hay clinch, pero no el clinch que se hace, por ejemplo, en la UFC o en cualquier deporte, por supuesto, de MMA. O sea, las MMA implican que haya wrestling, que haya grappling, y esto también implica de que por supuesto van a haber más agarres, de que va a haber, entre comillas, más descanso en cuanto al clinch. Sin embargo, desde mi punto de vista, yo creo que es más desgaste físico en general, porque los combates se hacen a 5 asaltos por round. Máximo 5 asaltos, máximo 5 minutos por cada round. Esto es lo que me refiero. Y por lo tanto, desde mi punto de vista, esto trae un mayor desgaste físico. Ojo, desde mi punto de vista. Muchas personas no podrán decir que el boxeo es más desgastante, que te implica más condición física, etc. Yo no voy a discutir esto, pero desde mi punto de vista yo creo que lo que es las MMA te desgastan un poco más, porque implican estar pendiente a otras cosas, implican patear, implican tirar codos, implican hacer juegos de lucha, etc. Y desde mi punto de vista esto hace que tú tengas que prepararte mucho más. Ahora bien, hay que ver todo este tiempo de inactividad que ha tenido, por supuesto, Francis Ngannou y cuánto puede afectar y cuánto no. También hay que ver cuánto ha evolucionado, porque quizás Francis Ngannou en todo este tiempo de inactividad, entre comillas, me refiero a inactividad dentro de las peleas, al ojo público, no sabemos cuánto ha entrenado, no sabemos con quién ha estado entrenando, no sabemos con quién directamente ha estado haciendo algún tipo de sparring, ¿ok? Que esto es algo importante, porque si los peleadores se mantienen inactivos dentro de la jaula, o sea, directamente combatiendo contra otro tipo para generar espectáculo y todo esto, no significa que tú estés completamente inactivo. Puede que tú te continúes entrenando, ¿ok? De manera fuerte, haciendo como campamentos de pelea, a pesar de que no te enfrentes absolutamente a nadie, te mantengas en muy buena condición física y te mantengas evolucionando. Esto es algo que hay que ver qué pasa. Evidentemente, aunque tú te mantengas en todo este tiempo, creo que Francis Ngannou ha estado como 1 año, casi 2 años de inactividad, a pesar de que tú te mantengas entrenando directamente boxeo, todo tu tiempo te lo dediques al boxeo, no vas a alcanzar el nivel de maestría, evidentemente, que tiene otro tipo que se ha dedicado toda su vida al boxeo. Francis Ngannou no va a llegar al nivel que tiene Tyson Fury en 1 o 2 años de entrenamiento nada más para el boxeo. Esto es evidente porque hay tiempo de experiencia, hay tiempo de examinar posiciones, de examinar combates, de examinar posturas, de examinar cómo golpear por aquí, cómo golpear por allá. Todas estas cosas evidentemente Francis Ngannou no las va a solventar en 2 o 3 años de preparación, y ahora evidentemente va a tener un tiempo de preparación más intensa desde mi punto de vista, pero es que Tyson Fury está hecho de otra pasta. Tyson Fury es un peleador que, a pesar del tamaño que tiene, a pesar de la cantidad de peso que carga, se mueve muy bien. Es un tipo que te pelea en puntilla de pie, es un tipo que tiene una capacidad de movimiento dentro del ring espectacular. Es un tipo que tiene un movimiento de tronco también espectacular, fuera de lo normal. Esto no es algo que se ve en un peso pesado, ¿ok? Evidentemente, Francis Ngannou, cuando estaba dentro de la UFC, hizo muchísima evolución en cuanto a su juego en general y directamente en cuanto a su striking. De lo que vimos al principio de Francis Ngannou a lo que vimos al final, no precisamente contra Cyril Gane, porque ahí no hubo mucho de striking, pero por ejemplo lo que vimos cuando se enfrentó a Stipe Miocic en esa última pelea. Se mostró sumamente rápido, se mostró muy bueno en las combinaciones de esos 1-2 que hacía, esos desplazamientos que hacía hacia adelante y hacia atrás, espectaculares. Pero hay que ver ahora cuando le toque contra un tipo que es especialista en el boxeo. Yo creo que es una pelea que él va a perder directamente. Si la pelea se va a los puntos, va a perder. Tyson Fury yo creo que va a marcar mucho más puntos que él. Y también hay algo que hay que decir aquí, y es que Tyson Fury tiene, no digamos que la misma, pero tiene muy buena fuerza de pegada. Quizás no la misma que tiene Francis Ngannou, pero tiene muy buena fuerza de pegada. Y también te puede noquear. Ahora, evidentemente, Francis Ngannou es un tipo que tiene muy buen aguante, o sea, en cuanto me refiero a recibir daño, y evidentemente los guantes son más grandes,
van a aguantar mucho más los golpes, pero que también hay que tener cuidado de que Francis Ngannou no enganche en algún momento con algún uppercut, con algún cruzado, con algún recto directo al mentón de precisamente Tyson Fury y logre ganar la pelea por un KO impresionante. Esto es algo que no hay que descartar porque es algo que puede ocurrir. Evidentemente cualquier cosa puede ocurrir dentro de una pelea, pero si vamos a lo seguro, si vamos a lo que hemos visto hasta ahora, si vamos directamente a qué ha ocurrido con ambos peleadores en sus respectivos, digamos que en sus respectivos deportes, pero si vamos un poco más al striking, yo creo que evidentemente Tyson Fury le lleva años luz en lo que es el boxeo a Francis Ngannou. Esto es algo evidente, por lo mismo que les estaba diciendo. ¿Okay? Todo el tiempo que ha entrenado Tyson Fury, eso no es un tiempo que puedes arreglar, que puedes solventar en 1 o 2 años, no es un tiempo que puedes comprar. ¿Okay? Todo ese entrenamiento, todo ese aprendizaje, pues no lo vas a aprender en un corto periodo de tiempo. Evidentemente creo que Tyson Fury tiene las de ganar en este combate, pero yo creo que el que sale ganador también evidentemente es Francis Ngannou, porque ha conseguido lo que ha querido y es precisamente la pelea contra Tyson Fury, contra el máximo exponente actualmente del boxeo en los pesos pesados se refiere. ¿Okay? Ha conseguido lo que ha querido, ha conseguido su meta y vas a conseguir la cantidad de dinero que él quiere si por supuesto la pelea no se cae, que esto es algo que puede ocurrir. La pelea puede caerse por una lesión por parte de cualquiera de los dos peleadores, pero es una pelea que me gustaría ver, evidentemente porque genera cierto morbo y va a generar cierto espectáculo. Esto es claro que va a ocurrir así y va a atraer o ya está trayendo la atención del público. ¿Okay? Era algo evidente que iba a ocurrir. Por supuesto, Dana White no aprovechó su oportunidad o directamente Tyson Fury no quiso eso. Y Francis Ngannou, al ver que a Tyson Fury se le han caído 2 o 3 peleas, o sea, no logró concretar esos contratos contra 1 o 2 peleadores que estaban en su lista o que directamente estaban en la línea de fuego, ¿no? En la línea que él quería. Pues Francis Ngannou o la PFL también, digamos que los dos en conjunto, han logrado captar a Tyson Fury aprovechando este hueco precisamente que no tiene la pelea o que no consiguió las peleas con las personas que él quería. Y directamente Francis Ngannou se ofreció y evidentemente era una pelea que se venía cocinando, ¿ok? Esto era algo que era muy poco probable, pero que al mismo tiempo habían destellos de que podía haber ocurrido en cualquier momento. Recuerden cuando Francis Ngannou entra al ring después de aquella pelea que tuvo Tyson Fury, que ganó, etcétera, y que tienen 2 o 3 palabras como diciendo vamos a hacer esta pelea algún día y todas estas cosas. Al final sí se dio y vamos a tener la pelea entre ellos dos. Espectacular, desde mi punto de vista una pelea que quiero ver qué ocurre, quiero ver qué puede dar Francis Ngannou, quiero ver cómo ha evolucionado y evidentemente tengo altas expectativas en qué puede ocurrir aquí. Yo creo, como ya les dije, que si vamos a lo seguro es una pelea que va a ganar Tyson Fury de a calle, ¿ok? Pero quiero ver cuánto puede sorprender Francis Ngannou. Francis Ngannou hasta ahora nos ha sorprendido en múltiples ocasiones, ¿ok? Por lo tanto es un tipo que yo no dejo en duda que pueda sorprender una ocasión más. Así que nada gente, yo lo dejo por aquí, no olviden de suscribirse y regalarnos un like. Nos vemos en el próximo video.